Buenos días, mis amados amigos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante que le interesa prácticamente a todo el mundo. Esto es la historia del conflicto entre la ciencia y la religión. Bueno, sabemos que en el siglo IV antes de Cristo, las tradiciones religiosas, los sistemas religiosos eran pues en Grecia una etapa muy importante, pero a medida que va pasando el tiempo, la ciencia comienza a tomar el control. Voy a contar un poco la historia de esta parte que habla de los reyes, de los imperios persas, de los imperios romanos también de Grecia, que era un imperio muy grande en aquellos tiempos. Bueno, todo ese lugar de Asia, de Europa, estaba gobernado por los persas. El Asia Menor, la parte de Europa también. Y había un rey. Bueno, antes de eso, cuando la ciencia comenzó a tomar el control, habían historiadores, habían filósofos que iban contra la religión, y por lo tanto se le consideraba herejes, blasfemos. Y tenemos unos ejemplos que han sido Eurípides y Esquilo. Bueno, Esquilo se salvó de ser apedreado por blasfemo, y también a Eurípides le tomaron como un hereje, lo odiaron como un hereje, y así era en aquellos tiempos. Y el rey Felipo, rey de Macedonia, de esa parte de Europa, cuando los persas estaban tomando control, quiso conquistar el Asia Menor, hizo los preparativos todo para que pueda luego lanzarse y conquistar. Bueno, pero en los preparativos lamentablemente este hombre murió, fue asesinado. No se sabe por quién, pero fue asesinado antes de ir a la batalla contra los persas. Pero qué bueno es, tenía un hijo que se llamaba Alejandro, era todavía el muchacho, y entonces sucedió a su padre y tomó también los preparativos para que pueda luchar contra los persas. Bueno, cuando fue vencido Darío, el rey Alejandro tomó el control y se llevó a cabo el museo, el museo de Alejandría, gracias a las campañas macedónicas que se hacían, a las estrategias militares, al talento militar. Este rey murió a los 33 años, jovencito murió, en el año 323 a.C. Y bueno, después prácticamente la ciencia tiene inicio en Grecia por el Museo de Alejandría. Ahí da su inicio el boom, la ciencia. Y ya después, cuando a medida que pasa el tiempo, también ese museo, la biblioteca de Alejandría, fue quemado, incendiado por Julio César. Bueno, el cristianismo o la religión tuvo su mayor apogeo, la extensión es en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, bueno, se extendió lo que es la religión, y, y prácticamente se caracterizaba el cristianismo por la pureza, por el respeto a Dios, y también por amar a su prójimo. Pero eso se ha ido perdiendo. Los egipcios querían introducir lo que es el culto a la Virgen María. Había ya un conflicto entre los egipcios y los nestorianos. Los nestorianos, bueno, el patriarca nestoriano de Constantinopla era el que se había oponido contra los egipcios que querían la unidad de Dios. Y también después, pero no se pudo esa contradicción porque los egipcios tenían vinculación con la política, entonces lo desterraron a Nestorio y se fue. Bueno, después de eso, cuando pasó el tiempo, Mahoma y los nestorianos se unieron y adoptaron la idea, la opinión de decir que la unidad de Dios no existe, entonces lo desechamos. Y después, cuando se hizo así,
tomó el control ya lo que es la ciencia. El tema sobre el conflicto de la ciencia y la religión, vemos que en la antigüedad, después de que Egipto había terminado de querer inculcar la adoración a dioses paganos, a estatuas, en este caso inculcar a que siga nuestra ideología a la Virgen María. Pero pasando el tiempo, renace la ciencia, como por ejemplo, en este caso, Aristóteles busca la verdad, ¿no? En sus experimentos y en todo. Pero ¿qué pasa con la doctrina papal? En ese entonces ya en Roma se estaba efectuando, ¿no? Ya se estaba como que sobresaliendo, pero ¿qué pasaba ya con la sociedad científica que en ese entonces estaba sobrevalorándose, o sea, reiniciándose? Entonces, ¿qué pasa? La doctrina papal empieza a querer inculcar el bautizo forzoso, el bautizo de aquellos judíos, de aquellos cristianos que en ese entonces solamente creían y valoraban lo que decían las escrituras bíblicas. Pero la doctrina papal empezó a tener esto más auge, donde obligaba a aquellas sociedades, a aquellos pueblos alejados, donde prácticamente no había una educación plena y eran ignorantes a cualquier cultura que se les podía presentar. Y en entonces vino la doctrina papal y quiso forzar a todo dar a bautizarse. Y aquel personaje o aquella persona que no era, que no se quería bautizar, era prácticamente asesinado o sacrificado, quemado y muchas torturas más que se les esperaba. Pero pasando el tiempo, vemos que el renacimiento de la ciencia tuvo auge, donde nos pasamos ya en el tiempo entre las décadas del año 1544, donde empieza ya a tener más investigación sobre cómo se inició la vida en la Tierra. Y hubo muchas teorías, por las cuales, por ejemplo, Cristóbal Colón decía que la Tierra no era plana, y aquellas personas que decían que este es un loco, todo, él decidió tener la idea y juntar a gente para que pueda ir por esa investigación, ¿no? Que la Tierra no era plana, no era una superficie redonda. Entonces, ¿qué pasa? Al transcurrir el tiempo, los científicos y la doctrina papal ya tenían un conflicto, donde querían inculcar de toda forma a tener solamente una ideología presencial, o sea, estatus. Entonces, al terminar este ciclo, el, el auge de la ideología naturalista, que en ese entonces ya se estaba iniciando a finales del siglo XVII, quería buscar más sobre cómo la tierra, la vida y todo, los seres se habían originado acá en la tierra. Entonces hubo implementación de nuevas ideologías, nuevas creencias y nuevos métodos científicos, por ejemplo, que hasta ahora se puede observar, ¿no? Y así, poco a poco, la religión y la ciencia tuvo un auge, donde hubo un conflicto prácticamente cerrado. En el conflicto de la tierra, eso pasó unos ciertos procesos a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, la tierra, entre la iglesia católica tuvo su posición. Entonces ellos decían que la tierra, que el centro del sistema planetario solar era la tierra. Pero esto fue contradecido por la ciencia, ¿no? A través de Galileo y a través de Plepero, ellos, a través de estudios que hicieron, a través que Galileo que pudo observar con su telescopio,
y pudo decir que el centro del planetario solar era el Sol. Pero esto no fue aceptado por la Iglesia Católica. Entonces ellos querían pues quemarlo vivo, querían hacer la Santa Inquisición para poder mantener lo que ellos han dicho. Entonces es así que Galileo mengua y se queda callado. Pero esta teoría a través de la astronomía fue reforzado también por el científico Newton y también Kepler, que más tarde ellos han editado o han hecho su impreso sobre esta ayuda y que también concordaba, ¿no?, la ciencia divina o la palabra de Dios, que realmente dice que el centro, no, que también la Biblia afirma, ¿no?, que el centro del planetario solar es el Sol. Y también que la edad de la Tierra se aproxima hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, 4.000 años, y más o menos hasta la actualidad como 6.000 años. Pero la Iglesia Católica esto no aceptaba, pues, pero fue contradecido, ¿no?, por la ciencia, que también había la relación entre la Biblia y la astronomía y la ciencia, ¿no? Pero la Iglesia Católica prácticamente no se van a la palabra de Dios, sino que la Iglesia Católica es apoyado por el papado y simplemente se rigen al del Papa, dichos, opiniones, y no se van a la palabra de Dios. Bueno, en el conflicto de la verdad, también tenemos que el conflicto de la verdad, este conflicto nace de la verdad, es una pregunta, ¿no?, que a través de miles de años, cuando el ser humano aparece, ¿qué es la verdad? Y este encuentro podemos saberlo también a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, cuando se encontraba ante Pilato, ¿no?, y le preguntó, ¿qué es la verdad? Y nuestro Señor Jesús no lo pudo contestar, porque el silencio nada más quedó. El silencio, ahí está la lógica para pensarlo, ¿no? ¿Quién era la verdad? Nos da a entender que la verdad absoluta sería nuestro Señor. Y esto surgió así, esta pregunta de la verdad. Entonces, los griegos, en la antigua Grecia, los pensadores griegos pensaban que la verdad científica se podía decir, por ejemplo, en la ciencia, que es el clima, también el aire. Para ellos esa era la verdad, pero como han visto que se cambió se cambió la temperatura, ya no confiaban, ellos dudaban, ¿qué es la verdad? Ellos entonces de ahí salió la lógica, la desesperación, ¿no? ¿Qué es la verdad? Si todo cambia, entonces aquellos filósofos pudieron decir que nadie sabe nada, como todavía Aristóteles había dicho, solo sé que nada sé. Así también ellos decían, nadie sabe de nada, y el saber que nadie puede decir con una certidumbre completo, ¿no? Entonces es así que esta verdad que se concluye, en conclusión podemos decir que nadie tiene la verdad, ¿no? Que todas las cosas no podemos estar seguros de tal cosa. Entonces, en conclusión podemos decir que la verdad absoluta sería en la palabra de Dios, que nos da esto, ¿no?, la verdad que puede ser concluido. Bien, continuando con esta historia, vamos a hablar acerca de la civilización moderna y en la ciencia. Podemos ver en la historia que durante el siglo XVI, mientras la religión pasaba por una lucha controversial que había causado la reforma con Lutero en 1517, la Iglesia Católica estaba en una lucha y la ciencia seguía avanzando, la ciencia se introdució a la religión, donde entró por dos fases, por Francia y Europa,
por los países donde estaban más desarrollados, y ahí por primera vez se había hecho nuevos descubrimientos, como se introdujo a la sociedad, a la civilización europea, la balanza por primera vez. En la crisis de inmersión, en la crisis inminente existía una crisis religiosa, donde el catolicismo se había dividido con el, con los con el protestantismo, donde a partir de ello empezaron a manifestarse muchas religiones donde el catolicismo se creía de una manera superior a las demás, donde había una lucha controversial y no había un orden, y la ciencia iba avanzando a través del protestantismo. ¿Por qué? Porque el protestantismo avalaba que la ciencia fue creada por Dios, mientras que la religión, el catolicismo, no aceptaba porque pensaba que eso era herejía. Continuando, también hay una parte donde surge la controversia del gobierno del universo. Para esto surgen dos concepciones. La primera es en que todo está inclinado hacia la evolución, y la otra parte es que todo también se inclina hacia la creación. Antiguamente se hablaba sobre el origen del universo, y aquellos que decían la verdad sobre este dilema eran los sacerdotes. Esos sacerdotes se basaban en las órdenes que decía el papado, y aquel que se oponía a estas normas era duramente torturado. Tal es el caso de los científicos como Galileo, Copérnico, Kepler, que ellos en sus estudios habían descubierto la verdad sobre este hecho, sobre el universo, la posición de la Tierra, la posición del Sol. Y si ellos publicaban sus descubrimientos, eran torturados, o sea, eran tomados como herejes que se oponían al papado, a lo que decía el Papa. Y si ellos se aferraban a su verdad, eran torturados, o si no, eran encerrados, y se daba la orden de que no salieran de sus hogares. Y en esta parte podemos ver que uno de esos científicos, cómo era anteriormente torturado.